Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Somos el programa de debate del Cabildo Distrital. Juliana Herrera les saluda a esta hora de la noche. Gracias por acompañarnos. Les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes y propuestas de los temas que ustedes quieren que abordemos aquí en esta mesa de debate. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y también nuestro Twitter, que es @directoalpuntob. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el POT, la legalidad o ilegalidad del Plan de Ordenamiento Territorial decretado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y 5 importantes puntos, además muy polémicos, de este nuevo POT. Por ello, quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Inicio con el concejal Diego García Bejarano. Concejal, buenas noches, ¿cómo me le va? Juliana, muy buenas noches. Atento de esta discusión de la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial. Legalidad o ilegalidad, así es. También está con nosotros el concejal Roberto Inestrosa. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Juliana, pues aquí muy contento de estar en este programa y de poder comunicar las ideas a la ciudadanía bogotana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y finalmente está también aquí al lado mío el concejal Celio Nieves Herrera. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Juliana, muy buenas noches y un saludo muy especial a toda la audiencia en este programa tan importante y dispuesto a controvertir sobre el tema de la invitación. Así es, el plan de ordenamiento territorial es legal, no, los 5 puntos más polémicos de este plan de ordenamiento vamos a hablar. Yo quiero primero, por supuesto, escuchar la postura, que ya la sabemos, del concejal Diego García Bejarano, algo muy corto. Fijemos posturas frente a este tema, concejal. No, yo creo que lo que el alcalde tenía como facultad, que es el poder decretar el plan de ordenamiento territorial, lo ha utilizado. El consejo no quiso dar la discusión, no fuimos capaces de poder dar un debate merecido a la ciudad, y lo que en este momento ocurre es que haya utilizado esta herramienta. Se han presentado conceptos, hemos presentado nosotros hemos recibido por parte de diferentes instancias alguna serie de pronunciamientos que no son más que eso, pero no le están quitando en este momento la vigencia legal al plan de ordenamiento territorial decretado por el alcalde. Concejal Inestrosa. Bueno, pues ya de entrada, pues aquí tenemos con mi colega el concejal García un punto de partida que es totalmente diferente, porque es que, en primer lugar, el consejo sí le dio discusión al plan de ordenamiento territorial, pero se lo dio en varias ocasiones. Hubo cabildos abiertos, hubo toda clase de participaciones, prácticamente yo diría que el 100% de los concejales. En segundo lugar, lo negó. ¿Y lo negó por qué? Por ilegal. Y el alcalde, como está acostumbrado a hacerlo, pues entonces él se brinca al consejo, se brinca las leyes, y de una vez lo saca por decreto que es totalmente ilegal y que tiene en el limbo de la ciudad. Concejal Herrera, Celio Nieves Herrera. Yo soy un convencido que el 364 expedido por el señor alcalde Gustavo Petro es legal y está amparado en la ley 810 del año 2013 en su artículo 12, que establece en su parte final que si el Consejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde. Eso para mí es contundente y ya lo que queda es esperar, porque hubo anuncios tanto del gobierno nacional como de organizaciones políticas y políticos de la ciudad que iban a demandar este acuerdo. Entonces ya le corresponderá a los tribunales decidir como les corresponde en el marco de la Constitución y la ley, la legalidad o no, pero yo creo que lo que se hizo en el Consejo fue insuficiente a pesar de una serie de convocatorias y reuniones que se hicieron en la comisión del plan, pero cuando tuvo que decidirlo el Consejo como tal, el tiempo no fue el mejor. Un tema es la legalidad o ilegal del decreto, ¿cierto?, del POT que decretó el alcalde de Bogotá, pero por otra parte está una preocupación generalizada por parte de los capitalinos y es que el POT presentado en un inicio por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que ustedes tuvieron en sus manos y que según usted, concejal Inestrosa, debatieron en varias oportunidades, no es el mismo que el alcalde de Bogotá decretó. ¿Es o no es verdad? No, pues lo cierto es que él presentó
dentro de las facultades que tenía como alcalde, debía presentar unas reformas al POT por 2 años. Él presentó un nuevo plan de ordenamiento territorial para una vigencia de 15 años. Luego, el que negó el Consejo es muy distinto al que sacó por decreto. Entonces, no es que él pudiera sacar por decreto, ¿no? Es que de todas maneras estamos hablando aquí de un abuso total de funciones. Estamos hablando de que se brinca la ley y si se la brincó. Eso está demandado, porque los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. Pero porque esté demandado no podemos decir que es ilegal. No está demandado por ilegal. No, porque en ese momento está vigente el plan de ordenamiento y Si tampoco yo- podemos si yo- decir si que el yo fuera modelo juez, fue ya- cambiado si yo fuera porque juez, el modelo, ya lo habría, el modelo se mantiene, doctor suspendido. Inestrosa. El modelo del plan de ordenamiento, la propuesta del año 2000 es la misma. Yo no Cambiaron creo. normas urbanísticas Yo no creo y era que- lo que podía ser la excepcionalidad de esa modificación. ¿Sí ve? Entonces se nota que usted no leyó bien el plan de Totalmente, ordenamiento como de ponente ordenamiento. y como estudioso de hace 4 años del plan de Bueno, pues ordenamiento. yo el lo modelo no fue respeto, cambiado. Yo lo respeto y siempre lo he respetado como colega allí en el Consejo, pero sí le digo que es un modelo totalmente diferente. Y la ciudadanía está en este momento totalmente sin piso, no sabe. Mire, yo hablo con los ciudadanos, me comentan permanentemente, ¿qué va a quedar vigente? ¿Qué va a quedar vigente? Un grandísimo despelote que es el que el señor Petro ha armado en esta ciudad alrededor de normas tan fundamentales como son la construcción, como es la planeación urbana, como es igualmente las vías. Bogotá está en un caos, derogó dentro del plan de ordenamiento territorial la avenida longitudinal, que es una de las vías de descongestión en que los ciudadanos han invertido años de trabajo, han invertido sus dineros. Pero ¿qué tramo de la lo, doctor Inestrosa? Derogó igualmente El que atraviesa el el plan humedal, que existía, el plan tramo. que existía que no lo podía derogar. Adicionalmente a eso, se dio él mismo facultades extraordinarias. Es que mire, si Maduro va y pide las facultades extraordinarias al Congreso, Petro ni siquiera se acerca al Consejo a pedir las facultades extraordinarias, sino de una vez las saca por decreto. ¿Cuándo hemos visto autoritarismo y totalitarismo de esa manera en la ciudad de Bogotá? Bueno, una cosa Concejal. es la legalidad o no. Sí, aquí hay dos posturas. Una, que el plan de ordenamiento territorial es legal y el otro es ilegal. Ya la decisión, vuelvo a repetirlo, le corresponde a los jueces de la República atender las demandas que se hayan hecho tanto por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda, que entiendo no la ha radicado todavía la demanda, ¿no? Porque es que por ese lado también hay algunos acuerdos entre el distrito y el Gobierno Nacional. el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nava, aún Sí, no ha yo entiendo que radicado. no la ha radicado, solamente se dedicó a amenazar y amenazar antes de la discusión y luego de la expedición por decreto de este plan de ordenamiento. Y yo creo saber por qué. Porque en el plan de ordenamiento territorial hay unos artículos que le convienen al Gobierno Nacional, como es el artículo 520, que determinó unos planes que favorecen al Gobierno Nacional en el plan ministerios, con el cual yo estoy en desacuerdo, y en el plan del CAN, que igualmente yo estoy en desacuerdo con la renovación del CAN, porque va a afectar un territorio urbano, principalmente de zona verde en la capital de la República, y en el centro de la ciudad va a desplazar a una comunidad de bajos recursos económicos donde con ellos no se ha hecho ningún acuerdo para hacer una nueva estructura en el centro de la capital de la República. Entonces yo digo, y termino esta parte, es de la siguiente manera: una cosa es la legalidad, y repito, hay que dejársela ya a los jueces de la República, eso ya no es de la competencia del Consejo de la Ciudad, y otro es su contenido, si estamos de acuerdo o no, y cuál fue el objeto principal de ese contenido. Y yo sí creo que en porcentuales elevados el plan de ordenamiento territorial sí le sirve enormemente a la organización del territorio de la capital de la República en una modificación excepcional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Inestrosa, que nos encontramos, porque también todos lo hemos hecho ese estudio, que probablemente se incluyeron artículos que no podrían haberse incluido en la expedición del 364, y eso habrá que revisarse allá con los órganos de vigilancia y control. Concejal Inestrosa, usted quería intervenir. Pues yo lo que quiero decirle de nuevo es que el plan de ordenamiento territorial no fue socializado, que es uno de los puntos fundamentales que se tiene que hacer dentro de un plan de ordenamiento territorial, y la ley así lo ordena. Tanto que después del decreto se ha dedicado a la administración a socializarlo.
no hay un desconocimiento total del plan de ordenamiento territorial de parte de los capitalinos, ni los constructores, ni los que viven en barrios residenciales, ni los que tienen fábricas, ni los que tienen grandes zonas de comercio. Nadie sabe qué hacer, nadie sabe si va a poder construir. Mire, las licencias de construcción que se otorguen con base en el plan de ordenamiento territorial ilegal de Petro, que lo voy a seguir diciendo, pueden ser nulas en el momento en que se declare la nulidad del decreto que lo adoptó. Y la legalidad o ilegalidad se va a discutir dentro de 6 años, dentro de 8 años, que un juez decida sobre el fondo de la legalidad. Entonces, todo lo que se construya de aquí a allá, pues será sobre la base de licencias nulas. Por lo tanto, la ciudad está en un limbo. Es que el daño que le está haciendo Petro a la ciudad alrededor de este tema, dejarla en un limbo, es inmenso. Concejal Diego. No hay posibilidad de nosotros de afirmar que tenemos a la ciudad en el limbo. No lo hay porque es que bien lo ha dicho el concejal Celio, quien define si es legal o no, en este caso son las instancias respectivas. Pero el limbo es de inseguridad. Lo que ya hizo en ese momento el alcalde fue decretarlo, es decir, es una realidad, porque estaba facultado para hacerlo. ¿Qué ha motivado para decir que supuestamente no es legal? Es el hecho de que se cambia el modelo. Doctor Inestrosa, aún incipiente, pero la apuesta del año 2000 de ese modelo que tenemos de regional, de esa apuesta desconcentrada de Bogotá, se mantiene en el plan de ordenamiento, no ha sido cambiado. Durante los últimos 10 años, que es otra de las razones, que es que no hay estudios. La administración no esta, la anterior administración lleva 4 años generando lo que se llama el expediente distrital, que es el documento con toda la caracterización de por qué razones hay que cambiar las normas urbanísticas. ¿Entonces Petro estudió el plan de desarrollo de Samuel Moreno? No, señor, porque los estudios con base en los que se hacen hoy, las propuestas de modificación vienen desde hace 3 años. Pues ya tenemos Estudios que, otra, claro que sí, son estudios claridad. que vienen desarrollándose por administración. Es que nosotros no podemos irrumpir que porque empieza un alcalde y termina el otro con lo que las anteriores administraciones vienen haciendo. Esa administración, ¿a qué se dedicó? A caracterizar, a estudiar, a levantar la información y los argumentos por los cuales en 10 años la ciudad únicamente ha ejecutado el 30% de lo que se propuso en el plan de ordenamiento territorial. Bueno, pues cuando yo esas sí. normas urbanísticas, doctor Inestrosa, no son las que sirven, ¿qué hay que hacer? Cambiarlas. Y es una modificación excepcional que ha tomado el alcalde facultado para hacerlo. Usted dice que no se ha socializado. 2 veces fue entregado al Consejo Territorial de Planeación. 2 veces. El primer concepto que ellos emiten, que no es favorable. Negativo. Insiste de nuevo, presenta, recoge nuevas informaciones y sugerencias de la ciudadanía. Y en la segunda, ¿qué pasa? Pero no creo que los consejos territoriales de planeación, ¿Qué significa que son eso los de procesos, frascos de mermelada? Yo sí quisiera que nos seguramente explicara. participación, Pues los pero frascos es la de mermelada, ciudadanía, Sí. frascos de doctor mermelada Inestrosa, es la ciudadanía. Es lo que la administración se ha puesto a repartir entre el Consejo para que voten a favor de los proyectos que presenten. Eso es lo que se denominó la mermelada. Y es que Acuñado al presidente, ¿no, doctor Celio? Ese término con su Congreso, no acuñado para esta administración. No, pero porque si viene de eso allá. fuera cierto, Pero es que son las el prácticas. plan de ordenamiento territorial se hubiera aprobado un inicio, en la Tendríamos comisión la del plan, mayoría. porque tienen la mayoría y se hundió. la mermelada No siempre le- ha estado presente. ¿Sí? La mermelada ha estado presente desde que se posesionó Petro. Mire, la primera reunión que tuvimos nosotros con el alcalde, perdón, no con el alcalde, sino con el entonces secretario de gobierno, que era Navarro Wolf, fue para ofrecernos puestos y para ver si hablábamos una coalición de gobierno. Le dijimos que no. Al haberle dicho que no, al mes siguiente el alcalde dijo: voy a gobernar sin el Consejo. Y voy a gobernar sin el Consejo, y acusó al Consejo de formar parte de los carteles de la contratación. Dice que aquellos que están en contra de él, o sea que estamos haciendo oposición, formamos parte de los corruptos, de los carteles. Es que es un desprecio, aquí no hay garantías de oposición. Bueno, pero aquí no hay nada de ese es de otro tema que del- quiero del que debate el tema político. de la mermelada es otro. Yo sí. pero como estaba preguntando la mermelada. O vamos a hacer otro debate de eso, claro que sí, Como yo lo estaba estoy preguntando preguntando. por la mermelada, Señores, le digo, así es. hay Porque la mermelada. gobernabilidad no Hay puede mermelada ser y buena se unta, en el gobierno permanentemente nacional, se donde unta. Cambio Radical tiene el 45-50% en representación de los concejales de Bogotá, de sus senadores, de sus representantes en el gobierno nacional. Esa mermelada no puede ser buena, y la del distrito Bueno. para gobernarse en un acuerdo de ciudad, pues es la mala. Pues sencillamente hay unos sectores
que no han querido participar. Nosotros no estamos participando, pero Señores. apoyamos al gobierno de Petro en lo que haya que apoyarlo como polo democrático alternativo. Muy bien, yo les quiero invitar a una pequeña pausa para comerciales aquí en Directo al Punto, pero cuando regresemos continuaremos hablando sobre el POT, decretado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta a ustedes como siempre. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, decretado, expedido por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando el Consejo de Bogotá no lo aprobó. Pregunta para el concejal Diego García y para el concejal Celio Nieves Herrera. Ustedes defienden, como pues ya lo han demostrado en sus posturas, el Plan de Ordenamiento Territorial, pero uno no puede defenderlo todo. Es decir, ustedes concienzudamente han evaluado que hay algo, el tema de las cargas urbanísticas, el uso de los suelos, que de verdad sea inconveniente para Bogotá. No hay claridad, eso es cierto, aún no se ha socializado de una manera clara frente a los bogotanos todo el POT. Pero ustedes pueden hacer entonces una evaluación objetiva realmente de lo que le puede ser inconveniente a la ciudad con esta expedición del decreto. Yo tengo una mirada en algunos artículos crítica al plan de ordenamiento territorial, pero en general, en su contenido y en su filosofía yo lo defiendo, por supuesto, porque es el ordenamiento de un territorio de una manera muy distinta a la que se venía transitando desde el año 2000 con el plan de ordenamiento territorial anterior. Es decir, ya hay unos nuevos escenarios organizativos para la capital, empezándose porque tenemos una ciudad poblacionalmente distinta. Continuándose porque hay unas necesidades de equipamientos en la capital de la República de todo orden que están ausentes hoy y que hay que implantarlos en un nuevo orden de nuestro territorio. Me gusta, por ejemplo, que en el marco general del plan se tenga la idea y se contemple el respeto y la organización de la ciudad alrededor del agua, ¿sí? Que nos adaptemos desde ya al cambio climático, que pero para ¿qué es algunos, lo que no le gusta, concejal? a mí no ¿Qué es me lo que le gustó, preocupa? a mí no me gustó el acuerdo que hizo con el gobierno nacional. Yo creo que ahí hubo por debajo o en alguna circunstancia un acuerdo entre Santos y Petro, ¿sí? Para darle una salida al plan de renovación urbana del CAN. Y he venido diciéndolo y lo he escrito y lo he dicho a través de los medios de comunicación, que no nos oponemos a la modernización de ese sector tan importante de la capital de la República, pero con una estructura distinta, sin afectar territorios públicos y privados de ese sector que no necesariamente debieran de haberse afectado. Y el territorio verde de ese sector que puede unir la calle 26 con el Parque Simón Bolívar en una extensión de 29 hectáreas. Ahí lo que debiera haberse era implementado una política de mejoramiento de ese sector para conectar arbóreamente la 26 con el Simón Bolívar. Y lo mismo, ya lo dije un poco, en el plan ministerios. Allí sí, doctor Espinosa, lo sabemos, perdón, doctor Inestrosa, lo sabemos muy bien, ¿cierto? No ha habido ninguna puesta en común entre Renovación Urbana, Virgilio Barco Vargas, con los habitantes de más o menos de 9 cuadras, de 6 cuadras en el centro de la capital de la República, sino que pueden entrar prácticamente en una expropiación vía administrativa rápidamente
sin contemplar las necesidades de la gente, de pequeños comercios y de pequeñas habitaciones en ese sector de la ciudad. La pregunta que le queríamos hacer al concejal Diego García, ¿a usted no le preocupa, concejal, que los barrios residenciales no van a ser excluidos en el POT? Se puede en cualquier barrio de Bogotá, cualquier barrio residencial, construir jardín, universidad, que los prostíbulos salten a las autopistas. ¿A usted esto no le preocupa? ¿Qué es lo que usted no defiende definitivamente de este POT? Lo que pasa es que eso es lo que ha sido tergiversado y se cree que tiene el plan de ordenamiento territorial. Entonces, lo que le ha hecho ruido. Entonces, en algún momento se le hizo ruido al supuesto hecho de que ahora cualquier centro comercial va a tener prostíbulos. Entonces, se me preguntaba en la misma familia que si cuando fuéramos a a cualquier centro comercial, el tercer piso iba a estar lleno entonces de mujeres dedicadas a la prostitución. Obvio que no, claro que no, que a cualquier centro comercial se podía generar la actividad, o que en cualquier lugar supuestamente se podía entonces generar escenarios de ruido y de toma de licor. Entonces yo creo que esto le ha hecho daño al plan de ordenamiento territorial, que quienes lo han estudiado y quienes lo revisamos a profundidad, encontramos que en ningún lado se establecen este tipo de medidas urbanísticas para la ciudad. Cuando llegó el plan de ordenamiento al Consejo, sí tuvo varias falencias, creería yo, pero conté con la fortuna, Juliana, de ser ponente. Entonces, lo que no me gustó, lo que me parecía que faltaba, lo que me disgustaba, fue propuesto en las modificaciones, y por eso el alcalde, doctor Inestrosa, no radica, es decir, no decreta el mismo proyecto que radica, porque los ponentes y las observaciones del Consejo tenían todas las posibilidades de ser incorporadas en el documento que él decreta. Entonces, si bien mandó un documento original que seguramente no generaba el conjunto de las expectativas, a hoy este plan de ordenamiento está pensado cada artículo en términos de las necesidades de la equidad social, de la productividad económica, de la sostenibilidad ambiental, que vale la pena ponerlo a andar. Yo sí quiero leerle a usted aquí una cosa importantísima del tiempo.com, que evidentemente es un muy respetado medio de comunicación, y frente al tema de estos lugares, me dice que el nuevo POT, estas actividades de prostitución, se concentrarán en los centros comerciales especializados, que tendrán ese uso restringido y solo se podrá abrir en las autopistas norte y sur y sectores de la zona industrial o donde la Secretaría de Planeación lo apruebe. En donde se desarrollen tales actividades no se podrán hacer exhibiciones en el exterior, pero es decir, va a proliferar este tipo de lugares, por ejemplo, cosa que pues a mí personalmente sí me preocupa, me parece terrible. Pero a cualquier persona, entonces, también tengo hijas, a cualquier persona seguramente nos tiene que preocupar. Entonces no está tan mal y tan tergiversado y no es tanto el ruido. Porque eso no está haciendo alusión a la última propuesta del articulado. Lo que pasa es que fue una interpretación de la propuesta original que sí daba pie a eso, Juliana, de la cual se generaron todo tipo de críticas señaladas y advertidas en el mismo Consejo. Mira lo importante que hubiera sido la discusión en el Consejo, porque muchos asuntos, no, pero en marcos de foros, doctor Inestrosa, de cuando acá nosotros hacemos un foro, un seminario, y eso es un debate. El reglamento establece que una vez entregadas las ponencias, inicia el debate. Fui el último ponente, radico la ponencia, y al siguiente día, en 3 horas que votemos por el POT, iniciemos la discusión. Antes fueron foros, academia, seminario, porque si fuera para escenarios académicos, universidades es la que hay. En el Consejo de la Ciudad son debates para aprobar o para desaprobar artículos y proyectos, y eso fue lo que no hicimos. No es una postura altiva del alcalde de Bogotá, él es una persona mediadora, usted que lo conoce en la intríngulis de su día a día, no es una persona altiva, egocéntrica, que lo haya hecho por eso, como usted lo manifestó, desde el primer día en el que se posesionó, pues francamente dijo que abiertamente, que además, el Consejo al chorizo. Que el Consejo al chorizo, literalmente, no fue una postura nosotros hubiéramos altiva. podido utilizar los 90 días para discutir el plan en el Consejo, y es que prácticamente no lo discutimos. Después de radicado el 2 de mayo, que fue que se radicó, se definió en su archivo el 7 de junio. Hubiéramos podido discutirlo hasta el 2 de agosto, ¿cierto? Para completar los 90 días, de acuerdo a la ley 810, que es la que yo utilizo para decir que el alcalde lo podía y lo pudo y lo hizo por decreto, ¿cierto? Yo creo que hay una discusión adicional todavía si las modificaciones que implementó el alcalde para expedir el 364 superaron lo que había presentado en el Consejo. Yo creo que esa es una discusión jurídica que también pues habrá que resolverla en las instancias que se tenga que resolver. Pero en general, vuelvo a decir,
Yo creo que el Consejo de Bogotá, como lo dice el concejal Diego, no lo discutió a profundidad. Escuchamos opiniones de la ciudadanía y eso está bien. Escuchamos a los medios de comunicación, a muchos analistas, a los constructores, a los empresarios, a las universidades, etcétera, pero nosotros no tuvimos sino, o mejor, el Consejo no tuvo sino día y medio para discutir un documento de más de 500 artículos. Y se archivó porque ese es el procedimiento, se pone en consideración la propuesta negativa y si se aprueba la propuesta negativa se archiva el proyecto. Concejal Inestrosa, rápidamente, dígame. Rápidamente le digo que estoy aquí esperando mi turno porque es que me trajeron dos que están a favor y aquí estoy yo en minoría. Tranquilo, usted tiene su espacio también para hablar. Entonces, para que me dé el espacio. A ver, lo que pasa es que el Consejo vio abiertamente las ilegalidades que contenía el plan de desarrollo. Es que las ilegalidades son flagrantes. Viola la Constitución Nacional. El decreto modifica totalmente el plan existente cuando solamente puede hacer modificaciones. Lo expide por 15 años cuando apenas lo puede expedir por 2. El proyecto radicado en el Consejo no fue el mismo. No es el mismo que expide y luego, porque el Consejo no lo discutió durante 90 días, sino durante 60, entonces el alcalde lo saca por decreto. Y es que resulta que el Consejo... Después de los 90 días. Sí, pero lo que pasa es que el Consejo no puede aprobar un proyecto de acuerdo ilegal, porque es que además incurriría igualmente en prevaricato del Consejo. El Consejo no le puede dar vía a que se convierta en una norma para la ciudad un proyecto que está viciado de ilegalidad. Por eso es que lo negó. ¿Cuándo los bogotanos podemos tener respuesta frente a la legalidad o ilegalidad? Pues hombre, pues sería muy importante. Porque que usted los dijo jueces... que en 8 años podría ser, 6 Pero años, es que mire, no. Mire, lo que pasa es que los jueces deciden, tienen que decidir en el fondo sobre la legalidad y en ese caso declararlo nulo. Hay un recurso que es un recurso que se llama suspensión provisional, que lo puede decretar un juez mientras estudie el caso. Pero la suspensión provisional tampoco va a dejar decidida el asunto, sino va a ser la sentencia de fondo dentro de 4, 6, 8 o 10 años, que es el tiempo que va a durar la ciudad en el limbo en materia. Ahora, yo le digo, adicionalmente, ¿cuáles son las grandes razones por las que el POT no funciona? El POT de Petro. Dígame. Le voy a decir, no define lo verde, las zonas verdes, ni cómo se debe proteger la zona verde. En segundo lugar, no habla de movilidad ni de vías nuevas para atender el crecimiento de la población. Y en tercer lugar, no tiene un cierre financiero, es decir, no sabemos cuál va a ser el valor de la tierra. Y el alcalde dice que va a bajar el precio de la tierra porque se está negociando entre oferta y demanda. Eso es irresponsable porque además es violatorio de la ley marco de cómo se deben expedirse los POTs en Colombia. Listo, se nos ha acabado el tiempo por hoy. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablamos del POT, sabemos y evidentemente aún quedan muchos temas más que abordar frente a esta problemática que vive pues la capital de Colombia. Hay un limbo, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ya eso lo vamos a resolver. Y la próxima vez me invita en mayoría y no en minoría. minoría, no se preocupe, aquí tiene su espacio. Cerro y Julianito concejal Diego García, concejal Inestrosa, concejal Selene Becerrero, una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. gracias. Soy Juliana Herrera, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.